Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo hablando de la comparecencia de ayer del exministro de Transporte José Luis Ábalos en la comisión del Senado por la trama Coldo. Sí, bueno, era una de las personas, todo ministro tiene capacidad para nombrar 5 asesores eventuales que se suman a los que ya constituyen un gabinete ministerial. Yo no sabría decir exactamente cuántos tenía en el gabinete, pero este era uno de los 5 que podía nombrar. Y sí, y en la medida en que además es una persona que me acompañaba especialmente en los desplazamientos, ¿no? Porque luego en el trabajo del día al día al despacho, pues cada uno, pues lógicamente tiene una función, pero en los desplazamientos sí, y de la misma forma en que cuando te mueves con alguien siempre adquieres ese nivel de confianza, ¿no? De esta manera, Ábalos respondió a los cuestionamientos por sus vínculos y su relación con Coldo García durante su época como ministro de Transporte y precisamente durante el estado de emergencia. El exministro también negó la existencia de cualquier trama relacionada con la compra de mascarillas. Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo, de Baleares, me enteré con toda esta polémica. ¿Sabía lo del Ministerio de Interior? Sí. Entre otras cosas, porque el Ministerio de Interior tenía que devolver al Ministerio de Transportes el préstamo de mascarillas que se le hizo porque no eran capaces de adquirir material propio y tuvo Transportes que ceder material a Interior para que los policías pudieran salir a la calle. Como tuvo que ceder también incluso en un principio a Correos, hasta que Correos decidió hacer su compra. O incluso tuvo que ceder material a Sanidad. Y yo estaba satisfecho hasta hoy de toda esa gestión, porque permitió tener material, de los primeros en tener material fue el Ministerio, y a un precio sensiblemente inferior al resto de compras. Por último, se le preguntó por el Delcy Gate y por el contenido de las maletas de la vicepresidenta de Venezuela. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional. De esta manera, Ábalos echó balones fuera y apeló a que la información sobre las 40 maletas provenientes de Venezuela es, según él, un bulo. Asimismo, terminó su intervención afirmando que no se le está respetando la presunción de inocencia y que estas comisiones se está yendo en contra del principio de legalidad, teniendo en cuenta que todavía no ha sido declarado culpable ante la justicia. Bueno, pues lo dije cuando las comisiones se pusieron en marcha, que posiblemente asistiríamos a un circo absolutamente inútil, y efectivamente es un circo absolutamente inútil. Ayer Ábalos pues soltó su speech en el Senado, dejó algunos detalles interesantes, como por ejemplo lo de negar que hubiera habido maletas cuando el propio Coldo declaró en la comisión que había 12. Al menos 12 maletas existían. Ábalos dice que no, que es todo un bulo. Están las fotografías, pero Ábalos dice que es un bulo. Ábalos también negó que hubiera una trama. Vamos, que toda la información que ha salido sobre las contrataciones, pues que no tiene nada de raro. Que el hecho de que Coldo, uno que es nombrado asesor cuando en realidad era el chofer, nos vino a decir ayer Ábalos que el hecho de que Coldo fuera por ahí intermediando en distintos ministerios, comunidades autónomas y organismos autónomos, pues que eso no es una trama. Y el hecho de que ministros socialistas entraran al trapo no es una trama, porque es que le tenían que devolver a Ábalos mascarillas. Peculiar explicación de los hechos. Ábalos ayer soltó además una perla que pasó un poco desapercibida, que es la siguiente. Originalmente, cuando estalla todo el caso del Delcy Gate, Ábalos dijo que a él quien le había ordenado
ir al aeropuerto a recibir a Delcy era Marlaska. Pues ayer soltó de pasada en la Comisión de Investigación del Senado que quien le ordenó ir era la ministra de Asuntos Exteriores. Toma ya, nuevo cambio de versión. Nuevo cambio de versión, observen ustedes, para quitar presión al gobierno de Sánchez y lanzarle la presión a quien ya no es nada en el gobierno de Sánchez. Cuando se hizo el numerito de decir que se expulsaba a Ábalos del PSOE y Ábalos pasó al grupo mixto, pues ya lo comenté, que era todo un paripé y que por supuesto no cabía esperar nada de Ábalos, no cabía esperar nada de que Ábalos fuera a tirar de ninguna manta ni a cantar, era todo simplemente un paripé para fingir como que se había hecho algo con Ábalos por presunto corrupto, pero dejándole en el grupo mixto, es decir, todavía aforado, que no era más que un paripé todo por parte del Partido Socialista. Y la comparecencia de ayer en el Senado lo vino a confirmar. Ábalos, ese Ábalos dolido porque, según contaba en tiempos, cuando se fue al grupo mixto, ese Ábalos dolido por el trato del PSOE, ¿ayer aprovechó para cantar algo contra el PSOE? Pues por supuesto que no. Ábalos, cesado o no cesado formalmente como miembro del Partido Socialista, pues sigue estando metido en todo ese berenjenal, llamémoslo berenjenal y no trama, si quiere usted, señor Ábalos. Sigue perteneciendo al mismo berenjenal y por supuesto ayer no tiró de ninguna manta, ni disparó por elevación y trató de negar absolutamente todo e incluso le quitó presión a Marlaska para mandársela a la que era anteriormente ministra de Asuntos Exteriores y que ya no forma parte del gobierno. Lo dije cuando le echaron al grupo mixto y empezó a hacer una tournée por medios para explicarse y para contar lo dolido que estaba. Dije, uy, madre mía, o sea, que le echan al grupo mixto, le expulsan del PSOE y sin embargo Televisión Española le llama para que dé su versión y todos los medios que apoyan a Sánchez le llaman para que dé su versión. Evidentemente, si hacen eso es porque había orden de que Ábalos fuera dando una tournée, fuera realizando una tournée por los medios para lanzar una versión que permitiera al PSOE salvar la cara. Mira, le hemos echado un pero que en realidad no fuera a ninguna parte. Y la comparecencia de ayer de Ábalos en el Senado, pues al final confirmó que aquí no va a tirar nadie de la manta porque se van todos al trullo. Dijo Ábalos, confirmó que a ver a Delcy fue Koldo, que fue Koldo a llevarle en el coche. Le preguntó un senador, pero ¿por qué fue Koldo? Y dice, no, porque ¿por qué no fue usted en su coche oficial, que lo tiene 24 horas al día? No, porque es que había prisa y había... con el coche oficial habría que haber esperado. Anda la osa. Con Koldo no. O sea, en mitad de la noche usted llama al coche oficial y tiene que esperar, pero usted llama a Koldo y no tiene que esperar. ¿Qué pasa? ¿Que Koldo vive en la caseta del perro, debajo de su casa, o cómo? Digo yo que tardaría en trasladarse también, ¿no? Y dice Ábalos que llegó a Barajas y que efectivamente estaba Aldama, pero que, bueno, él se le encontró en el parking. Pero eso sí, dice Ábalos que no había ninguna trama. Estaba ahí el intermediario de las empresas de las mascarillas, estaba Koldo, que hacía de intermediario para las distintas administraciones públicas que contrataban a la trama, pero no había ninguna trama, según Ábalos. ¿Qué va a pasar con todo esto de la comparecencia de ayer? Pues absolutamente nada, como siempre. ¿Va a ir a algún lado? No. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues, bueno, por hacer un poco de ruido. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Va el PP a llamar a declarar a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez? ¿O es verdad que hay un pacto para que no declare Begoña Gómez y a cambio pues no se llame ni a Feijóo ni a sus familiares a la comisión del Congreso? Es decir, ¿es una comisión que no vale para nada
o es una comisión que no vale para nada y además es un teatro? Continuamos con la información de este martes 7 de mayo, haciendo énfasis en la noticia sobre la parálisis que ayer sufrió el servicio de transporte en Madrid, porque cientos de usuarios del tren de cercanías de Renfe tuvieron que bajar de sus vagones para llegar caminando a la estación de Atocha por averías en la maquinaria. Así sonaban las cientos de personas que caminaban por las vías de tren en un acto de desesperación tratando de llegar a su destino. Los usuarios han subido vídeos y quejas a sus redes sociales denunciando lo ocurrido, agregando que mientras estaban parados no tenían servicio ni de aire acondicionado y que les llegó a faltar el oxígeno, por lo que decidieron abrir las puertas del coche del tren para llegar andando a sus destinos. Desde Adif aseguran que el problema se presentó por una avería en el sistema de señalación en la estación de Atocha. Sin embargo, varios usuarios denunciaron retrasos entre 15 minutos y una hora en trenes que cubrían la vía Atocha-Recoletos-Chamartín. Desde la política, no se hicieron esperar las reacciones. Es el caso de Borja Semper, el portavoz del PP. Esta misma mañana se ha vivido una situación peligrosa, alarmante, y muestra, a nuestro juicio, de la dejación de un gobierno como es el de Pedro Sánchez y un ministerio como es el del señor Óscar Puente, que deja tirados a cientos de ciudadanos caminando por los andenes hasta la estación de Atocha, en un nuevo capítulo de cómo se gestiona mal las infraestructuras, en este caso ferroviarias. Al igual, desde el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid se elevaron las respectivas quejas solicitando explicaciones y pidiendo soluciones al ministro de Transporte, Óscar Puente. Bueno, tenemos un ministro de Transporte que dedica buena parte de su jornada laboral a bloquear a gente en las redes sociales, que dedica buena parte de su jornada laboral a insultar a unos y a otros, haciendo gala de una extremada mala educación, impropia desde luego de quien está ocupando un cargo público, y que dedica parte de su jornada laboral a provocar conflictos diplomáticos con otros países, por ejemplo insultando al presidente argentino, lo que ha motivado una crisis que no ha ido a más, pues porque desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español han debido de pedir disculpas o algo por el estilo, viendo el tono relativamente conciliador de la respuesta que dio el Ministerio de Asuntos Exteriores a la andanada brutal que le soltó el gobierno argentino a Pedro Sánchez después de los insultos de Óscar Puente. Tenemos un ministro que parece que está más a gusto en la barra de un bar, que está más a gusto, pues yo que sé, haciendo grafitis en un cuarto de baño de una estación de tren o algo por el estilo, que gobernando. Y como resultado tenemos un servicio de cercanías en Madrid, que depende de Óscar Puente, que empieza a ser una vergüenza. El de Cataluña era una vergüenza desde hacía tiempo. Entre el gobierno central y el gobierno de la Generalidad de Cataluña pues están demasiado ocupados negociando amnistías y referendos de autodeterminación, y antes de eso pues embarcados en el proceso como para preocuparse de gestionar. Pero Madrid más o menos se había salvado, pero últimamente están empezando a menudear los fallos en la red de cercanías que se unen a los fallos en la red de alcance nacional. Óscar Puente es un incompetente, y lo que se vivió ayer fue tercermundista, con la gente encerrada casi una hora dentro de los trenes y al final teniendo que irse andando a Atocha. No sé, a ver si el señor Óscar Puente encuentra un poquito de tiempo dentro de sus desahogos verbales, a ver si, no sé, busca algún asesor que le trate de atajar la logorrea y se dedica a preocuparse un poquitito de cómo están las infraestructuras. Si encuentra dinero, claro, porque en este país hay dinero para todo, menos para lo que hace falta. Y
Y mucha atención a esta noticia porque la Junta Electoral Central obliga a Radio Televisión Española a compensar al resto de partidos después de la entrevista de Pedro Sánchez en medio de la campaña electoral. Se trata de la entrevista que el presidente de gobierno, luego de haber anunciado su decisión de mantenerse en el cargo, concedió a la 1 de Televisión Española, una entrevista que se produjo cuando la campaña por las elecciones catalanas ya había iniciado. Por esa razón, tras las quejas interpuestas por los otros partidos políticos, Radio Televisión Española tiene la obligación de conceder el mismo espacio en un horario de amplia repercusión nacional a los otros candidatos. Asimismo, la Junta Electoral decidió abrir expediente a Tesanos por la encuesta flash divulgada por el CIS después de los 5 días de reflexión del presidente y que arrojó resultados favorables para el sanchismo. Todo esto debido a que se considera que se hizo un uso partidista de ambas instituciones. La Junta Electoral obliga a Radio Televisión Española a compensar al resto de partidos por entrevistar a Sánchez. O sea, en lugar de prohibir esa entrevista, que era claramente una entrevista de carácter ilegal, estando como estamos en plena campaña electoral de las catalanas, pues dejó que se emitiera esa entrevista y todo dice que ahora hay que compensar. Pues vamos a ver cómo compensa Radio Televisión Española a los restantes candidatos. Por ejemplo, ¿va a entrevistar a los restantes candidatos poniéndoles entrevistadores alfombrilla? ¿O la entrevista a Sánchez con entrevistadores alfombrilla la va a compensar entrevistando al resto de los candidatos con entrevistadores Doberman? ¿En qué consiste eso de compensar, querida Junta Electoral? Me parece vergonzoso el episodio, que se tolere la vulneración de la ley y al final pues se diga que hay que compensar, que todos sabemos cómo va a acabar el tema. Por supuesto, no le van a poner periodistas adictos al resto de candidatos para que le hagan una entrevista masaje como la que se hizo a Sánchez. Pero además, el hecho de que la Junta Electoral abra expediente a Tezanos por lo que es de nuevo una ilegalidad, que es hacer una encuesta partidista estando en campaña electoral, cuando existe la obligación legal de comunicar ese tipo de encuestas que se realizan, porque evidentemente tienen influencia sobre los electores. El hecho de que se abra expediente a Tezanos, ¿qué es lo que tenemos que concluir? ¿Que se va a tomar alguna medida contra Tezanos? ¿Se le va a inhabilitar? ¿Se le va a expulsar del CIS? ¿Se le va a poner una multa suficientemente grande como para disuadirle en el futuro de volver a saltarse la ley y de volver a actuar como un órgano de partido? ¿Se va a hacer algo? No, ¿verdad? Va a pasar como con las 2 declaraciones de estado de alarma que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a instancias de Vox. ¿Qué pasó con eso? Se dictaminó que el gobierno había infringido la Constitución. ¿Y? Cuando la justicia no es justicia, cuando no se aplican castigos a quienes delinquen, especialmente a quienes delinquen contra lo que son las normas de juego, pues lo que sucede es que quienes delinquen se vienen arriba. Y los ciudadanos pues cada vez tienen menos confianza en los órganos politizados de la justicia. Y órgano politizado es aquel que señala ilegalidades, la entrevista a Sánchez, la encuesta flash del CIS, y no toma medidas para que jamás puedan volverse a producir esas ilegalidades en el futuro. Y en cuanto a la información internacional, el comisario europeo de Agricultura reconoce que tomó la decisión de mejorar las condiciones de los agricultores en la PAC tras una reunión organizada por Jorge Buxadé, representante de Vox en el Parlamento Europeo. Maybe I'd like to also especially to thank Mr. Buxadé for organizing very important meeting with representatives. De esta manera, el comisario Janusz Wojciechowski agradece a Jorge Buxadé el haberlo convocado a una reunión con representantes del campo, no solamente de España, sino de Europa, para poder transmitirles sus preocupaciones dentro del sector primario. La reunión se produjo en febrero en el marco de las protestas del mundo agrícola en España y en toda Europa contra el Pacto Verde, la Agenda 2030 y la infinidad de regulaciones que ahogan a agricultores, ganaderos y pescadores.
Bueno, ya recuerdan ustedes esas protestas, algunas de ellas muy llamativas en Bruselas, contra las pretensiones de la Unión Europea de seguir arruinando al sector primario. Y recordarán ustedes que al final la Unión Europea pues accedió a ciertas demandas de quienes estaban protestando. Hoy nos hemos enterado, gracias a la declaración del comisario europeo, de que quien actuó de mediador para que fuera posible el que los representantes del sector primario consiguieran doblarle la mano a la Comisión Europea, pues fue Jorge Buxadé de Vox, que fue quien organizó una reunión entre esos representantes de los agricultores de distintos países y el comisario europeo competente. Como resultado de esa reunión, pues por ejemplo, se decidió mejorar la PAC. Bueno, pues eso se llama hacer política útil en defensa de los ciudadanos. ¿En cuántos medios de comunicación se da bombo a esta noticia? A mí me parece relevante. Me parece relevante el que se reconozca desde la Comisión Europea el trabajo útil que hace Vox al servicio de la ciudadanía europea. Pero, pues muy posiblemente otros medios no consideren que esta noticia sea relevante. O quizá es que no quieren que lo sea. Pero nosotros aquí, pues bueno, contamos lo que nos da la gana, básicamente. Es decir, lo que creemos que es importante. Por ejemplo, a la hora de ir a votar el próximo 9 de junio, donde nos jugamos qué queremos que sea la Unión Europea en los próximos 5 años. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a de las ondas, por Dios, de las ondas hertzianas, a doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para ver qué lleva OK Diario hoy en la portada. Buenos días, doña Laura. Buenos días, don Luis. Hoy en OK Diario les estamos dando las claves del último varapalo de la justicia a los socialistas. Han declarado ilegal la prohibición del gobierno de manifestarse ante la sede del PSOE de la calle Ferraz. Y les desgranamos el perfil del alto cargo que recibió las cartas de Begoña Gómez sobre Carlos Barrabés, el gurú de la mujer del presidente. Les adelanto algo, fue candidato del PSOE en Pozuelo. Hasta aquí nuestro breve repaso. Les esperamos a todos los oyentes de Radio Libertad con mucho más en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.